Bueno, hola, buenas tardes. Yo Buenas soy el tardes. doctor Jorge Andrea. Este, la idea de la clase de hoy es poder abordar la política 16.1 y punto 2. ¿Sí? Básicamente vamos a hablar de efectos patrimoniales de la quiebra. En particular, nos vamos a referir a el más importante de todos los efectos patrimoniales, que es sin duda el desapoderamiento. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que los efectos de la quiebra son básicamente patrimoniales, ¿sí? A lo largo de la historia eso no fue así, ¿sí? Sino que los efectos de la quiebra eh, tenían una connotación personal muy importante. De hecho, a ver, en la antigua Roma a uno lo podían matar por ser un deudor y podrían descuartizar su cuerpo en tantas partes como deudas tuviese. O sea, no imagino nada más personal que eso, ¿no? Este, bueno, con el paso del tiempo, doctrina social de la Iglesia mediante y muchas otras cuestiones, lo que devino con el tiempo es que las consecuencias de una quiebra son esencialmente de tipo patrimonial, esencialmente de tipo patrimonial. Si bien ustedes van a ver que hay efectos personales causados por la declaración de quiebra, el más relevante sin duda es la inhabilitación. Son efectos que duran muy poco tiempo, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos tienen un carácter de tipo hasta cautelar, si se quiere. Pero por supuesto no tiene nada que ver con aquellas viejas previsiones donde, por ejemplo, uno podía ir preso por deudas. Eso no es posible, ¿sí? De hecho, bueno, con anterioridad a la ley 24.522, la ley 19.550 preveía todavía la calificación de conducta del fallido, cosa que se eliminó, ¿sí? Pero fíjense cómo estos, con el paso del tiempo, se ha patrimonializado casi exclusivamente. Hecha esta pequeña introducción, otra cosa importante para señalar es que desde que empezamos a ver esta materia, ya desde los inicios, nos enseñan que uno de los caracteres de los procesos concursales es la universalidad. ¿Recuerdan eso? Y cuando decimos universalidad, lo primero que nos dicen es, bueno, la universalidad significa que la quiebra o el concurso va a abarcar la totalidad del patrimonio del deudor. ¿Sí? Básicamente eso es la universalidad. Y este artículo primero de la ley, ¿sí? Ya nos lo dice en esos términos, ¿no? Específicamente nos dice que el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, pero ya acá empezamos a ver que esta totalidad no es tan así, porque nos dice sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de los bienes determinados. O sea que ya este concepto de universalidad nos empieza a dar la idea de que no es un concepto absoluto, ¿sí? Sino que es un concepto relativo, es una universalidad relativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la clase de hoy vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que en realidad el patrimonio que se va a ver atacado por la quiebra, ¿sí? Se va a ver afectado por la quiebra, mejor dicho, es un patrimonio especial, se transforma en un patrimonio de afectación, un patrimonio que está destinado a cumplir con las obligaciones de los acreedores anteriores a la quiebra. Y después vamos a ver que va a haber otro patrimonio, que es un patrimonio general, que va a estar conformado por bienes que no ingresan a la quiebra por diferentes motivos, porque temporalmente no corresponden que ingresen, porque cualitativamente no corresponden que ingresen,
porque cuantitativamente tampoco correspondería que ingresen. Todas estas cosas yo te las voy a dar en detalle, yo solamente le estoy dando ahora una pequeña introducción. Todo eso, más todo lo que más todo el saldo que quede de la quiebra va a generar otro patrimonio, que eso va a ser un patrimonio general. Es decir, la quiebra siempre produce un patrimonio de afectación. Hoy, el artículo 242 del Código Civil y Comercial prevé esta situación, de hecho, ¿sí? Lo prevé. Este artículo 242 básicamente lo que nos dice es que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores, pero que pueden existir patrimonios de afectación. Bueno, el de la quiebra es justamente eso, un patrimonio de afectación, ¿sí? Que puede coexistir con otro patrimonio general que se va a ir formando. Y después vamos a ver con qué se va a ir formando ese patrimonio general. ¿Y por qué es tan importante hablar de patrimonio? ¿Y por qué es tan importante este patrimonio especial, sobre todo? Bueno, básicamente porque la existencia, la recomposición, el cuidado de este patrimonio, lo que va a hacer es, nos va a dar una mayor masa liquidable para cumplir con uno de los fines de la quiebra, que es liquidar los bienes y pagar a los acreedores. Entonces, este patrimonio, por supuesto, requiere de determinados cuidados, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con diferentes cuestiones. Ustedes todavía creo que no lo vieron, pero ya lo van a ver, que la ley prevé acciones de tipo recompositorias del patrimonio, que son acciones que tienden a que el patrimonio se recomponga con aquellos bienes que han sido sustraídos del mismo con anterioridad a la sentencia de quiebra. Con anterioridad a la sentencia de quiebra. Y ahí nos vamos a encontrar con lo que se denominan acciones de ineficacia. Esa ustedes ya la van a ver con detalle en su momento, que son las que prevén los artículos 118, 119, 120 de la ley. También nos vamos a encontrar con acciones de extensión de la quiebra, artículos 160, 161, ¿qué hace la extensión de la quiebra? Bueno, básicamente lo que nos permite la extensión de la quiebra es agrandar o incrementar el activo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque hay otros sujetos que van a poner su patrimonio para solventar obligaciones. Ustedes van a ver que esto van a ser en diferentes casos, ¿no? Vamos a tener el caso de los controlantes, vamos a tener el caso más típico que es el de los socios con responsabilidad ilimitada, porque la quiebra de la sociedad en ese caso importará la quiebra de los socios. Pero bueno, ellos ya lo van a ver oportunamente. Ya vimos esa bolilla, profe, nos entró para el primer parcial. 13 y 14 entró para el primer parcial. Ah, bien, bueno. Pasa Por que eso no sabía que ya les habían dado ya extensión de la quiebra, ¿vieron para el primer parcial? la 13 y la 14 sí fueron evaluadas también en el examen. Ah, bueno, bien, 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 Creo que bien. Yo porque se como... extendió mucho la fecha, entonces había que... Bien, bueno, entonces mejor porque saben de lo que les estoy hablando. Eso está bueno. Está bueno, gracias por aclarármelo. Yo como es la primera clase que les doy a ustedes, vengo dándole clase al otro plan. No tengo mucha idea cuán adelantados están ustedes, ¿sí? Gracias por aclarármelo. Bueno, dicho esto, les decía recién, bueno, todas esas acciones que tienden a recomponer el patrimonio, básicamente son acciones que atacan actos que se cometieron con anterioridad a la sentencia de quiebra, ¿sí? Pero después tenemos que empezar a pensar cómo custodiar o cómo cautelar este patrimonio de afectación una vez que se decreta la quiebra. ¿Cómo lo protegemos?
Bueno, y ahí es donde empieza a jugar este concepto que ustedes ya lo han visto, que es el desapoderamiento. ¿Y dónde lo han visto? Y lo han visto en el concurso preventivo. ¿Recuerdan el desapoderamiento atenuado del concurso preventivo? ¿Y qué era este desapoderamiento atenuado? Bueno, básicamente era este concepto que nos decía que el concursado no iba a poder disponer, ¿sí? O iba a requerir autorización en algunos casos para poder disponer, y que sobre todas las cosas iba a continuar administrando, pero bajo la vigilancia del síndico. Bajo la vigilancia del síndico. Por supuesto que esto tiene importancia en el concurso preventivo, pero no por el concurso preventivo en sí mismo. Porque el concurso preventivo se soluciona a través de una negociación. Ese desapoderamiento atenuado, básicamente, es un modo de empezar a proteger los bienes ante la eventualidad de la quiebra. Ante la eventualidad de la quiebra. Ahora, una vez que la quiebra se decreta, aquí ya no estamos ante una eventualidad, estamos ante una realidad. Estamos ante una realidad de un patrimonio de afectación que debemos cautelar. Y básicamente ese es el sentido y la naturaleza jurídica del desapoderamiento pleno, que es el que existe en la quiebra. Tenemos el desapoderamiento atenuado en el concurso preventivo. Recuerden que también podía haber un desapoderamiento atenuado calificado, no sé si ustedes recuerdan lo que decía el artículo 17, cuando ante determinadas acciones del concursado, bueno, se podía poner un coadministrador, un veedor, ¿sí? Había un desapoderamiento atenuado calificado. Y en el caso de la quiebra, ya nos vamos a un desapoderamiento pleno. ¿Y qué significa esto que el desapoderamiento es pleno? Bueno, que el fallido va a perder la disposición, por supuesto, la administración también. Es decir, aquí ya no administra ni puede disponer. Quien administra va a ser el síndico. Y quien dispone va a ser el juez. Artículo 109. Si les parece bien, voy a compartir con ustedes un PowerPoint, así vamos ilustrando un poquito lo que vamos charlando, ¿sí? No sé si va a poder, profe. Siempre tenemos Bueno, ese problema. a ver, lo intentamos. Si no se puede, no lo usamos. No hay problema, ¿sí? Pasa que siempre nos abren el Zoom y no queda nadie para pasar el hospedador. Sí, ahora veo. Bueno, puede fallar, está bien, está bien. Está bien, qué pena, porque bueno, poder compartirlo con ustedes, no importa. La clase la vamos a poder llevar bien igual. Les decía entonces, básicamente, eso es el desapoderamiento. Es la imposibilidad de administrar y disponer de los bienes. Pero que les quede bien claro una cosa. El fallido pierde la administración y la disposición. También va a perder la tenencia de los bienes. Pero no pierde su propiedad. Desapoderamiento no es igual a desapropio. No pierde la propiedad. La propiedad se va a perder únicamente cuando el bien se liquide. Cuando el bien efectivamente se liquide. Quiero que les quede muy en claro este concepto, ¿sí? Es decir,
Desapoderamiento importa pérdida de administración, pérdida de disposición, pérdida de la tenencia, pero no importa el desapropio, ¿sí? Bien. Ahora, delineado esto, vamos a ver cuál es la extensión del desapoderamiento. ¿Y desde cuándo comienza? Desde ya les adelanto que el desapoderamiento comienza, nos vamos a ir al artículo 106, y el artículo 106 lo que nos dice es que la sentencia de quiebra importa la aplicación inmediata de las medidas contenidas en esta sección. ¿Esto qué significa? El desapoderamiento es un efecto propio de la sentencia de quiebra que opera ipso iure, que es independiente que la sentencia esté recurrida o no. ¿Sí? El efecto del desapoderamiento de todas formas se va a suceder o va a acontecer o se va a producir. Y no necesita declaración judicial expresa. Es un efecto propio e implícito en la sentencia de quiebra. ¿Bien? Ahora, ¿sobre qué va a recaer? Para eso nos tenemos que ir al artículo 107. Para eso nos tenemos que ir al artículo 107. Y el artículo 107 nos dice, el fallido queda desapoderado del pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de declaración de la quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación. El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y administración. Bueno, un par de cuestiones. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Cuál es la extensión entonces del desapoderamiento? Y ahí vamos a entender que el desapoderamiento abarca bienes presentes más bienes futuros. ¿Por qué les digo esto? Bienes presentes porque en principio va a abarcar todos los bienes existentes a la fecha de declaración de la quiebra, ¿sí? Todos los bienes del fallido, por supuesto. Bien. ¿Y por qué les digo que hay bienes futuros? Porque también va a importar que ingresen en desapoderamiento todos los bienes que adquiera el fallido hasta su rehabilitación. ¿Saben lo que es la rehabilitación? Esencialmente es el fin de la inhabilitación. Y acá, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es donde se comunican inescindiblemente el principal efecto personal, que es la inhabilitación, con el principal efecto patrimonial, que es el desapoderamiento. ¿Por qué? Porque el fin de la inhabilitación nos va a dar necesariamente el fin de la extensión del desapoderamiento. ¿Comprendieron este concepto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, entonces la inhabilitación Sí. es personal y el desapoderamiento patrimonial. La inhabilitación es un efecto personal, es el principal efecto personal, mientras que el desapoderamiento es un efecto de tipo patrimonial. Lo que pasa es que, como ves, están vinculadas, ¿sí? Porque la extensión de una es el límite de la otra. Es decir, el límite de la inhabilitación me va a marcar la extensión del desapoderamiento. Si este es, como normalmente es un año, bueno, todos los bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra, más lo que adquiera
durante ese año que esté inhabilitado, ese va a ser la extensión de los bienes que van a caer en desapoderamiento. Ahora, podría ser que el plazo de inhabilitación o sea más corto o sea más largo. ¿Vieron inhabilitación ustedes ya? Aún no. Bueno. La inhabilitación no necesariamente es de un año, ¿sí? En principio para las personas físicas. Para las personas jurídicas la inhabilitación es definitiva, salvo que concluya la quiebra o se convierta. Es decir, que este juego de hasta que se rehabilite no juega en el caso de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque su inhabilitación es de tipo definitiva. Ahora, diferente es el caso de las personas humanas, porque en el caso de persona humana, hay en principio la inhabilitación es de un año, salvo que existiesen determinadas cuestiones, como por ejemplo sometimiento a un proceso penal, que hiciesen que este plazo se pueda extender. Entonces podría ser que el plazo sea mayor, pero también podría solicitarse que ese plazo sea menor. Siempre el fin de ese plazo me va a decir hasta qué o cuáles son los bienes que van a ingresar al desapoderamiento, cuál es el límite de los bienes que van a ingresar al desapoderamiento. Y acá está, si se quiere, la respuesta a eso que yo les contaba hoy. Les decía, bueno, recuerden, el patrimonio de la quiebra es un patrimonio especial de afectación, pero que también va a coexistir con un patrimonio general. ¿Y por qué yo les decía esto? Bueno, entre otras cosas por esto, porque el patrimonio que en principio vamos a tener en la quiebra es este que se genera por la existencia de bienes, perdón, valga la redundancia, por estos bienes existentes al momento de la sentencia de quiebra y aquellos que se adquieren hasta la rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa con los bienes que se generan después? Con esos bienes que se van generando después de la rehabilitación. Ya sabemos que esos bienes no son atacables o no son liquidables en esta quiebra. Esos bienes van a empezar a formar parte o van a generar otro patrimonio general. Vamos a tener un patrimonio de afectación y un patrimonio general, que va a estar formado por estos bienes, más, si la quiebra culminase por el saldo que quedase de esta quiebra, eso me va a generar un patrimonio general distinto. ¿Comprenden este concepto? Por eso... Distinto al general que habló hoy al principio, ¿serían 3? Serían 2. Es decir, un patrimonio de afectación, que es el de la quiebra, que ya lo estamos un poquito delineando, es decir, son estos bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra, más los que se adquieren hasta la rehabilitación. Eso en principio es el patrimonio de afectación falencial. Pero ese patrimonio lo tenemos para la quiebra. Y luego, lo que se adquiera después, ¿qué pasa? Bueno, con lo que se adquiere después se va generando un patrimonio general. Y ese patrimonio general, si vamos al artículo 104 de la ley, por favor. Vean que en el segundo párrafo del artículo 104, la ley nos dice que las deudas contraídas por el fallido mientras no esté rehabilitado pueden dar lugar a un nuevo concurso, que solo comprenderá los bienes remanentes una vez liquidada la quiebra, es el saldo que yo les contaba hoy, y cumplida la distribución, y los adquiridos luego de la rehabilitación. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, no podríamos tener nunca dos procesos universales, valenciales, sobre el mismo patrimonio. Pero sí podríamos tenerlo respecto de dos patrimonios que son distintos. Acá tenemos un patrimonio de afectación generado para esta primer quiebra y un patrimonio que se podría generar para una segunda. Pero que no va a coincidir nunca, no va a ser nunca el mismo patrimonio. ¿Se comprendió? Bien. Ahora,
como les dije recién, vamos a tener este primer límite de tipo temporal. Pero también va a haber un límite que nos va a dar el artículo 108, y que tiene que ver con los bienes que expresamente se excluyen del desapoderamiento. Vamos al artículo 108, y este artículo 108 nos dice en su inciso primero que van a quedar excluidos del desapoderamiento los derechos no patrimoniales. Los derechos no patrimoniales. ¿Qué es esto de los derechos no patrimoniales? A ver, acá, la verdad, la terminología jurídica utilizada es bastante deficitaria. Porque si yo les pregunto a ustedes derechos no patrimoniales, casi necesariamente sé lo que me van a contestar. Hay algún autor, de hecho, que suelen leer ustedes, como Graciabile, que contesta eso, que es lo más grave. Y nos habla del derecho a la vida, a la libertad, a un montón de cosas, y bueno, claramente eso no es. ¿Sí? Los derechos patrimoniales son derechos personalísimos, es otra cosa. Cuando hablamos de derechos no patrimoniales, hablamos de otro tipo de derechos. Son derechos que se pueden escindir de la persona. Son derechos que se pueden escindir de la persona. Por ejemplo, la autoría de una obra artística. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, un seudónimo. La utilización de un seudónimo. A ver, yo no puedo desapoderar a un autor de su autoría de una obra artística. Por supuesto que lo puedo desapoderar de las regalías que le genere la obra artística, ¿sí? Pero no de la autoría. No lo puedo desapoderar a un autor literario. A Quino no le puedo desapoderar el nombre Quino. Sí podría eventualmente desapoderarlo de las regalías que le genera Mafalda. También cuando hablamos de estos derechos no patrimoniales, hablamos de algunos derechos que están muy vinculados con cuestiones humanitarias. Por ejemplo, no podríamos desapoderar una prótesis, una silla de ruedas, un audífono, algo que es indispensable para la vida, para el bienestar de una persona. ¿Sí? Eso no sería desapoderable. Ciertos derechos de uso y habitación tampoco son desapoderables. Quiero que les quede bien en claro esto. Estos son los derechos no patrimoniales a lo que hace referencia a la ley. ¿Sí? No al derecho a la vida, al derecho a la dignidad, al derecho... Esos son derechos personalísimos, no tiene nada que ver con esto. Les aviso porque Graciabile lo dice así en su manual, y está mal, es incorrecto. ¿Sí? Bien. Sacando esto, que muy pocas veces se va, muy pocas veces se ve, vamos a pasar al inciso segundo, donde vamos a encontrar, digamos, la gran mayoría, si se quiere, de los casos de bienes que no podemos desapoderar. Y nos dice, el inciso segundo, los bienes inembargables. Y quiero que vinculemos el inciso segundo con el inciso séptimo. Porque el inciso séptimo nos dice los demás bienes excluidos por otras leyes. Y los demás bienes excluidos por otras leyes son bienes inembargables. O sea, en uno y en otro caso estamos hablando de lo mismo. En el inciso segundo y en el inciso séptimo. ¿Sí? Cuando hablamos de bienes inembargables, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Bueno, no sé, el lecho del deudor, los enseres con los que trabaja, los sepulcros,
bueno, excepto por los gastos ocasionados en su construcción, etc. De todo lo que están previstos en el artículo 219 del Código Procesal Civil y Comercial. Hoy también tenemos, a partir del artículo 244 del Código Civil y Comercial, lo que se denomina el régimen de vivienda, de protección de la vivienda, muy similar a lo que en su época denominábamos régimen de bien de familia. Bueno, acá también vamos a tener otro bien que no va a ingresar al desapoderamiento y por supuesto no se va a liquidar, salvo, claro está, que las deudas sean posteriores a la constitución de este régimen de vivienda. Porque en ese caso, sí va a poder liquidarse el bien. Pero claramente, solamente van a poder cobrar sobre este bien aquellos acreedores que tengan créditos anteriores a la constitución del régimen de vivienda familiar. Los posteriores no, porque los posteriores no podrían haber tenido en vista ese bien para contratar. Y si hubiese excedente, nos dice la ley específicamente, se le va a dar al fallido. Eso está en el Código Civil y Comercial, creo que es el artículo, si mal no recuerdo, 245. Después nos vamos a encontrar con otros bienes que no son embargables o que lo son en una cierta medida. Por ejemplo, los salarios. ¿Los salarios son embargables? Bueno, sí, pero en una determinada medida. Es decir, si yo cobro un salario mínimo vital y móvil, mi salario no es embargable, porque el salario hasta ese monto, hasta el monto del salario mínimo vital y móvil, no es embargable. En lo que lo supere, después será embargable en un 10%. Y si mi salario duplica el salario mínimo vital y móvil, bueno, en ese caso recién sobre lo que lo supere, será embargable en un 20%. Ahí tenemos un límite cuantitativo también. Luego vamos a encontrar, por supuesto, bienes como aquellos inmuebles adquiridos mediante créditos otorgados por el banco hipotecario. Esos bienes también son inembargables. Les estoy haciendo una enumeración aleatoria, hay muchísimos, ¿sí? Pero por lo menos como para que tengan una noción. Todos estos bienes, por supuesto, por su carácter, por sus características, no ingresan en el desapoderamiento. Quedan por fuera. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la ley? Bueno, en el inciso tercero nos habla de el usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que le correspondan caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas. Bueno, esto ya no es más así, esto se modificó. Ahora les voy a decir exactamente, a ver si lo tengo por aquí, el artículo. Es el 697 del Código Civil y Comercial, que ha derogado implícitamente este inciso, porque ahora los frutos de los bienes de los hijos menores le corresponden a los hijos menores, no a los padres. Entonces ya este inciso ha quedado derogado implícitamente. En el inciso 4 nos habla de la administración de los bienes propios del cónyuge. Y en realidad es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque en puridad no nos dice qué bien va a quedar desapoderado, o qué bien va a estar excluido el desapoderamiento. Básicamente lo que nos dice es que va a poder seguir administrando
los bienes propios del cónyuge. Esto tiene más que ver, si se quiere, con la inhabilitación que con el desapoderamiento. Porque por efecto de la inhabilitación, por ejemplo, el fallido no puede ser mandatario. Y cuando hablamos de bienes propios del cónyuge, la única forma que administre esos bienes el fallido es que éste tenga un mandato, tanto expreso como tácito, porque recuerden, los bienes propios de cada cónyuge en el régimen de comunidad lo administra el cónyuge sobre el cual es propio ese bien. Ahora bien, ¿yo podría administrar bienes de mi esposa? Bueno, sí, podría. Podría, porque me da un mandato expreso o un mandato tácito. Y acá sí habría una excepción legal a este efecto de la inhabilitación, que es la imposibilidad de ser mandatario. Pero como les decía recién, esto tiene más que ver, si se quiere, o más relación con la inhabilitación que con el desapoderamiento propiamente dicho. Luego el inciso quinto. El inciso quinto es un inciso absolutamente innecesario. Ya van a ver por qué. El inciso quinto nos dice que queda excluido del desapoderamiento la facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento, y en cuanto por esta ley se admite su intervención particular. ¿Cómo, Rocío? Que no cae en el desapoderamiento. Claro, esto no tiene mucho sentido que esté acá. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 110. Y el artículo 110 lo que nos dice es que el fallido va a perder legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados. Entonces, si el fallido va a perder legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados, no tiene ningún sentido que este inciso quinto nos diga que no la va a perder respecto de aquellos bienes que no se desapoderan. O sea, no tiene mucho, en primer lugar no tiene mucho que ver con el desapoderamiento, y en segundo lugar está mal ubicado, no tiene nada que hacer acá. ¿Sí? Ahora, el inciso sexto sí tiene sentido y explicación, y nos dice que van a quedar excluidos del desapoderamiento las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona. Esos daños materiales o morales a su persona, las indemnizaciones, que nunca pudieron ser tenidas en vista por los acreedores al momento de contratar, no ingresan en el desapoderamiento. Como ven, acá empezamos a tener ya un límite cualitativo, ¿sí? De bienes. Es decir, hay ciertos bienes que van a quedar excluidos del desapoderamiento. Ya vimos que hay un límite también de temporal o de extensión, y también vemos ahora que tenemos un límite de tipo cualitativo y en algún caso, como en el caso que yo les mencionaba hoy de los salarios, también cuantitativo, ¿sí? Porque nos dice, bueno, si podés embargar, podés desapoderar, pero un porcentaje, no el total. Ahora vamos a pasar al artículo 109. Artículo 109. Bien. Este artículo nos dice un poquito lo que yo les comentaba hoy. ¿Quién va a desempeñar la administración de los bienes desapoderados? El fallido no puede porque está desapoderado justamente. Lo va a hacer el síndico. ¿Y quién va a practicar la disposición de estos bienes? El juez. Por supuesto, en algún supuesto podría intervenir el síndico, ¿sí? O en algún supuesto podría hacerlo al síndico y luego comunicarlo al juez. Perdón. Como es el caso de los bienes que estén expuestos a una pérdida del valor por el paso del tiempo, y eso ya lo van a ver cuando vean liquidación.
bueno, ahí por la urgencia el síndico podría venderlos y luego comunicarlos al juez. Pero en principio la liquidación está en manos del juez. Este artículo también nos dice que los actos realizados por el fascido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces. En este caso, son inoponibles, ¿sí? Ineficacia es un género, la inoponibilidad es una especie. En este caso, dentro del género de esta ineficacia, de lo que estamos hablando es de la especie inoponibilidad. El acto es inoponible a los acreedores. Es decir, el acto es formalmente válido, pero inoponible. Y nos dice este artículo, mal, equívocamente, que la declaración de ineficacia es declarada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119, penúltimo párrafo. Un disparate absoluto, porque el artículo 119, penúltimo párrafo, nos habla de, el artículo 119 en sí, nos habla de lo que se denomina revocatoria concursal, que es cuando los acreedores conocen, cuando el tercero que contrató con el fallido conoce su estado de cesación de pagos. Y eso se hace a través de un juicio ordinario. La remisión está mal efectuada. En realidad, aquí debe leerse que la remisión está hecha al artículo 118, que habla de actos que son ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. Vuelvo. Esta remisión efectuada al artículo 19 es una remisión equívoca, incorrecta. Debe entenderse que remite el artículo 118. Y de aquí pasamos al artículo 110. El artículo 110 es un artículo muy importante que nos habla de la legitimación procesal del fallido. Y nos dice que el fallido pierde legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados, debiendo actuar en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. Ese es el principio general. ¿Por qué? Porque el tener legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados podría significar que el fallido, de alguna manera, disponga de esos bienes. Por ejemplo, allanándose una determinada demanda. Entonces, para protección de los bienes, el fallido pierde esa legitimación procesal. Pero, vamos a poner un punto acá, y vamos a ver que este artículo nos da varias excepciones, que es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí? En primer lugar, el fallido, si bien pierde legitimación procesal, puede solicitar las medidas conservatorias de los bienes hasta tanto se apersone el síndico o en el caso de omisión del síndico. Es decir, puede realizar las medidas protectorias extrajudiciales aún en omisión del síndico. Ahí tenemos una excepción. También puede formular observaciones, nos dice este artículo. Equívocamente otra vez nos dice formular observaciones en los términos del artículo 35. No existen esas observaciones. El artículo 35 es el informe individual. Se refiere al artículo 34. Es decir, ahí tenemos otra excepción. ¿Y a qué tienden estas excepciones? A conservar los bienes y a proteger de alguna manera, o limitar el acceso al pasivo, ¿sí?
a que no se incremente el pasivo. Las excepciones tienen que ver con eso. ¿Sí? En un caso conservar, el formulario de observaciones, ¿con qué tiene que ver? Con el hecho de poder limitar el pasivo. Y con ese mismo, digamos, sentido, también tiene sentido que la ley nos diga que se puede hacer parte en los incidentes de revisión y en los de verificación tardía. Ahí tenemos otras excepciones. Se puede hacer parte en los incidentes de revisión y en los de verificación tardía. ¿Con qué fin? Con el que yo les decía recién. Básicamente, para proteger que no se incremente indebidamente el pasivo. ¿Sí? También, ¿qué puede hacer? Bueno, puede hacer presentaciones relativas a la actuación de los órganos del concurso. Es decir, si el síndico no estuviese cumpliendo con sus deberes, él podría hacer una presentación al respecto. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Principio general y excepciones. Bien. Vamos a pasar ahora a los últimos 3 artículos que nos quedan por ver, que son el artículo 111, 112 y 113. El artículo 111 nos habla de la herencia y los legados. Es decir, de cómo se incorporan bienes a través de la transmisión, en este caso sería mortis causa. Básicamente lo que nos dice es que el fallido puede aceptar o puede repudiar una herencia, un legado. ¿Sí? Lo puede aceptar o lo puede repudiar. Pero cuidado. Si lo acepta, los acreedores del causante, en el caso de una herencia, solo van a poder actuar respecto de los bienes una vez desinteresados los acreedores del fallido y los gastos de la quiebra. ¿Entendieron esto? Si acepta la herencia y hay acreedores del causante, o sea, del fallecido, estos recién van a poder agredir los bienes una vez que se hayan desinteresado a los acreedores del heredero, del fallido, y que a su vez se hayan cubierto los gastos de la quiebra. Perdón, profe. Sí. La ley de concurso, es decir, que tacho como quiebra. No te escuché, no te entendí, Rocío, a ver. La ley dice concurso. Claro, lo que pasa es que el concurso como género, ¿sí? No, habla de la quiebra. Vos recordó una cosa, Rocío, quizás yo no lo dije. Bueno, no sé si no lo dije, pero el desapoderamiento, este desapoderamiento pleno que hace que los bienes ingresen y tenga esta extensión, solamente es posible en la quiebra. No existe en el concurso preventivo. En el concurso preventivo solamente tenemos otro tipo de desapoderamiento, que es el desapoderamiento atenuado o atenuado calificado, y que solamente hace a la administración, a la no disposición, y que la administración está vigilada, nada más. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso que nuestro heredero fallido quiera repudiar la herencia? Porque por ahí, a ver, de forma muy egoísta, el tipo dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué le voy a aceptar la herencia si al final se lo van a llevar todos mis acreedores? Mejor la repudio y listo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. El tema es el efecto que va a tener. Fíjense que la ley nos dice que la repudiación solo produce sus efectos en lo que exceda del interés de los acreedores y los gastos íntegros del concurso.
Es decir, yo heredo 500.000 pesos y debo 500.000 pesos. ¿La repudiación va a producir algún efecto? No. Yo heredo 500.000 pesos y debo 100.000 pesos. ¿La repudiación va a producir algún efecto? Sí. Sí. Solamente va a ingresar los 100.000 pesos que importarían, digamos, lo que debo más los gastos del concurso, y quedará repudiada por los 400.000. Les aclaro, esto es una hipótesis de libro. Nadie repudia obtener más bienes, ¿sí? Solamente podría repudiarlos si considerase que, bueno, si yo los repudio no ingresan al concurso, pero no es el caso, ¿sí? Porque no va a tener efectos. ¿Queda claro? Bien. Ahora, podría pasar también, esto lo vamos a ver en el artículo 112, que se disponga que, como condición, que lo donado o lo legado no quede comprendido en el desapoderamiento. Es decir, que se disponga contractualmente que lo legado o lo donado no ingrese a la quiebra. ¿Esto es posible? Sí, es posible, pero es ineficaz. Esa cláusula va a ser ineficaz. Y en este caso, entiende el doctor Garaguso, no es una inoponibilidad, sino un tipo de nulidad la que va a existir. Esto se va a considerar nulo, esta condición. Esa condición de que los bienes no ingresen al desapoderamiento se va a considerar nula. Es decir, si se donó, si se legó, si se heredó, ya está. Va a ingresar en el desapoderamiento, ¿sí? En todo o en parte, pero va a ingresar. ¿Quedó claro? Bien. Vamos entonces a culminar con esto hablando de lo dispuesto en el artículo 113, que nos habla de la donación posterior a la quiebra. Y nos dice que los bienes donados al fallido con posterioridad a la declaración en quiebra y hasta su rehabilitación, ingresan al concurso y quedan sometidos al desapoderamiento. Bueno, esto no nos suma demasiado, o sea, ya lo sabemos. Todo bien que ingrese con posterioridad a la quiebra hasta el desapoderamiento, hasta la rehabilitación, va a ingresar al desapoderamiento. Pero nos habla de algo que puede ser importante. ¿Qué pasa en el caso de que las donaciones no sean puras y simples, sino que sean donaciones con cargo? ¿Saben lo que es una donación con cargo? Sí. Es decir, yo te dono esto si vos haces tal cosa, o si vos me das tal otra. La donación se va a efectivizar en la medida que se cumpla el cargo. ¿Y qué pasa en este supuesto? La ley nos dice, y en esto no está del todo bien, porque la ley nos dice que si la donación fuera con cargo, el síndico puede rechazar la donación. Si la admite, debe cumplir el cargo por cuenta del concurso. En ambos casos debe requerir previa autorización judicial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les dije que no está tan bien? Porque en realidad no es el síndico el que rechaza o el síndico el que autoriza. Es el juez. El síndico pedirá el rechazo ante el juez o pedirá la autorización ante el juez. Pero no es el síndico el que rechaza o el síndico el que autoriza. No es potestad del síndico esa. A ver, ¿y qué va a ponderar el síndico para esto? Bueno, va a ser básicamente una cuestión económica. Es decir, si el cargo es más oneroso que la donación,
le pedirá al juez que se rechace, y si la donación es más beneficiosa que lo que cuesta el cargo, bueno, se aceptará y el cargo se cumplirá como un gasto del concurso. Si, a ver, me van a donar $1.000.000 y yo tengo que construir un galpón, bueno, posiblemente sea negocio y sea beneficioso. Ahora, si me van a donar 100.000 pesos y yo tengo que construir un panteón, y probablemente no sea beneficioso. Y en función de esa ecuación económica, es que el síndico eventualmente pedirá o el rechazo o la aceptación. Y acá recuerden siempre que este rechazo o esta aceptación la da el juez, básicamente. Pero este artículo nos da otra posibilidad también. Porque nos dice que si el síndico rechaza la donación, y acá vuelvo a decir lo mismo, no es el síndico el que rechaza la donación, es el juez. El fallido dice puede aceptarla por sí mismo, en cuyo caso el donante no tiene derecho alguno respecto del concurso. A ver, esto es una hipótesis medio de libro, porque resulta poco probable que el fallido acepte por sí mismo la donación, porque ¿qué pasa? ¿El bien dónde va a ingresar? A la quiebra. Pero el cargo se lo va a quedar él. Y lo va a tener que cumplir con qué patrimonio. Con el de la quiebra no puede ya. Con este patrimonio especial no puede. Lo tendrá que cumplir eventualmente con el otro patrimonio. Realmente no es algo que sea posible. ¿Sí? O sea, en la práctica no lo van a ver nunca. La ley lo prevé. Así que en ese sentido se los explico. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando no me hacen preguntas, generalmente me voy preocupado. Profe, cuando dice se repudia la herencia, o sea, en lo que excede no se podría repudiar, ¿sería como una aceptación forzosa? ¿Se subrogan los acreedores en esa aceptación? ¿O cómo es? A ver, cuando se repudia la herencia. Bueno, en realidad no puede repudiarla por la parte que corresponde al interés de los acreedores y a los gastos del concurso, ¿sí? Es decir, sobre esa parte él no va a tener potestad. Va a poder solamente repudiar lo que excede. Solamente eso. Cosa que tampoco van a ver habitualmente. Eso tampoco es No es el posible. total, el repudio de la herencia, no puede hacer un repudio parcial. ¿Cómo? No podría hacer un repudio parcial de la herencia tampoco. No, porque en realidad, la ley en realidad pareciera ser que lo autoriza. La ley pareciera ser que lo autoriza, porque vos fíjate que la ley te dice que la repudiación no va a tener efecto en lo que respecta al interés de los acreedores y los gastos del concurso. Es Claro, decir, que pero no sobre es lo demás sí. compatible con el Código Civil. Es decir, que en lo demás sí. ¿Se entiende? De todas maneras, a ver, la realidad importa de que si el fallido sabe que por más que repudie la herencia, los bienes van a ingresar a la quiebra en lo que respecta al interés de los acreedores, nadie va a repudiar la herencia. Esta es otra hipótesis del libro, ¿sí? Porque eso no va a suceder nunca en la realidad. ¿Sí? Eso tendría sentido si no existiera esta norma. Si no existiera esta norma, sí tendría sentido. ¿Por qué? Claro, porque el tipo dice, perdón la expresión, ¿no? Porque el fallido dice, bueno, lo repudio, total, prefiero no cobrarlo yo, pero que no lo cobren los acreedores. Pero si los acreedores lo van a cobrar igual, no tiene ningún sentido repudiar una herencia.
O sea, esto no deja de ser otra vez una hipótesis de libro, ¿no? Como cuando hablamos de esta posibilidad que tiene el fallido de aceptar la donación con cargo y dejar que el bien ingrese a la quiebra y quedarse con el cargo él. Tampoco es algo que va a suceder. ¿Sí? Pero bueno, la ley lo prevé, pero no, son hipótesis que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Alguna otra consulta? No, antes que me olvide, ¿usted tomó asistencia al inicio de la clase? Mira, en este momento estoy tomando, voy a sacar una foto a los participantes acá. Perfecto. Ahí está. Con esto ya tengo la asistencia. ¿Sí? Así están todos. Bueno, un placer conocerlos, y ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.